Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por esta segunda semana de devocionales que nos permite estar comenzando. Y antes de iniciar con el devocional del día de hoy, me gustaría pedir a Dios su dirección y su bendición para nuestra vida, que Él sea quien hable a nosotros el día de hoy. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de este segundo día de semana, Señor, estar iniciando lo que son estos devocionales. Agradeciéndole primero a usted, Señor, porque nos permite comenzar este tiempo y pidiendo también, Señor, que usted nos hable a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo y traiga enseñanza a nuestras vidas para poder aplicar durante cada día de esta semana. Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo, Señor, y a las personas que estarán escuchando este mensaje. Agradecemos por esta oportunidad y nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. De esta manera voy a invitarte ahorita a un pasaje para poder tener el devocional del día de hoy. El devocional lo hemos titulado Necesitamos carácter más que nunca. Y el pasaje que estaremos utilizando se encuentra por ahí en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al versículo número 26. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sabes? Hoy quisiera hablarte acerca de un problema que se está detectando por medio de esta contingencia que a nivel mundial estamos viviendo. Los países que están siendo afectados por el COVID-19 han tomado diversas medidas a lo largo de estos meses, desde el descubrimiento hasta el día de hoy que nos encontramos. Algunas de ellas han tenido que ser como el lavado de manos, la distancia entre las personas, el no permitir algunos vuelos que vienen de algunos países que han tenido mayor afectación por esta pandemia que está azotando a nuestro mundo. Y uno de ellos, o una de estas medidas que en algunos países se ha tomado, y en México también la hemos adoptado, es que las personas puedan permanecer en sus casas, o el confinamiento, como algunos lo llaman, con su propia familia. ¿Sabes? Esto ha generado un problema porque la mayoría de las personas, o muchas de las personas tal vez, espero no seas parte de ello, no estábamos acostumbrados o no estaban acostumbradas para estar en casa tanto tiempo conviviendo con familia. Esto llegó a tener algunas repercusiones que algunos países ya han notado. Para muchos de nosotros tal vez no era habitual, y esto ha generado una alza bastante fuerte tanto en la violencia en el hogar, como también en algunos casos de histeria que se están dando, no solamente en nuestro México, sino en todos los países que han dado como parte de sus medidas o han tomado esta medida de estar en confinamiento en casa. ¿Sabes? Algunas de las cuestiones que quiero compartirte para poder ahondar o meternos al tema es, por ejemplo, los datos en China en particular. Se han agravado los casos de violencia familiar y también los divorcios. ¿A qué nos referimos con esto? Si hacemos un comparativo según algunos que han investigado el tema y algunas fuentes que hemos visto en periódicos, no sé si tú has notado o has visto estas fuentes o estos publicados, en comparación entre febrero y parte de marzo del año pasado en China, sobre todo en las ciudades que estuvieron por ahí en cuarentena, con los datos contrastados para febrero y marzo del 2020, ha habido por lo menos 3 veces más la violencia familiar dentro de los hogares. Es decir, lo que se ha reportado a nivel país o a nivel algunos municipios o partes o regiones de China que vivieron este confinamiento o lo que es la cuarentena algunas semanas atrás. Ahora, no solamente esto, después de que ha pasado tal vez lo más fuerte, han registrado también un alta dentro de lo que son los divorcios que se han pedido a gobierno para poder realizar de parejas que ya no quieren estar juntos. Todo esto me parece, y según algunos investigadores, tiene que ver con el fenómeno de la cuarentena en que las familias estuvieron juntas y esto produjo algunos problemas dentro de ellos. Esto ha alarmado en algún sentido a Europa y América y en particular a México.
quiero compartirte parte de lo que leí hace algunos 4 o 5 días en un publicado, y era que el Senado de la República estaba pidiendo a la Federación o a gobierno que pudieran crearse algunas cuestiones particulares para la gente que estaba viviendo o viviría maltrato dentro de estos tiempos de confinamiento en casa. ¿A qué nos referimos con ello? Ellos pedían el establecer algunos lugares como lugares de resguardo para la gente que esté viviendo ya situaciones muy conflictivas dentro del hogar, poder pasar este tiempo en esos lugares. Hemos escuchado también en conferencias de prensa dadas por Secretaría de Salud, también hablando, aunando un poquito en este tema, diciendo que se prevé que la alza en la violencia dentro del hogar esté creciendo en estos tiempos. ¿Sabes? No sabemos a ciencia cierta lo que esto producirá en nuestro país, pero seguramente lo que sí es cierto es que una persona al estar encerrado o cuando se cambian los hábitos en su vida, esto produce normalmente una irritabilidad en cualquiera de nosotros, es decir, estamos adaptándonos a otras cuestiones diferentes a las que teníamos y esto produce que nos pongamos irritables en muchos de los sentidos. Y creo que esto es lo que está dando al traste con la violencia familiar dentro de casa. Sabes, quiero compartirte un poco acerca del pasaje que leíamos ahorita. El pasaje ubicado por ahí en Gálatas capítulo 5 nos habla acerca de lo que Dios puede producir en la vida de una persona. Dios por medio de Pablo está hablando de lo que Cristo puede producir en la vida de una persona y son por lo menos 9 cualidades de un fruto que solamente Dios produce en la vida de un ser humano. ¿Cuáles son estas? El versículo 22 nos dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de esto, la gente sin Dios en su vida vive todo el pasaje anterior, no sino el que viene anterior, donde dice que esa gente está en vicios, esa gente está en peleas, es gente conflictiva en muchos sentidos, y creo que esto es lo que es nuestra vida sin Cristo. Para muchos de nosotros hemos experimentado esto antes de venir a Cristo. No quiero decir que el día de hoy seamos perfectos, pero lo que sí digo es que Dios ha venido transformando nuestro carácter de lo que éramos a lo que Él quiere que seamos. Estas 9 cualidades de carácter que Dios puede producir son necesarias ahora más que nunca en nuestra vida, porque al estar conviviendo con nuestra familia, tristemente, podemos notar esto, tal vez algunos de nosotros, que nos irritamos con más facilidad porque estamos totalmente conviviendo en un asunto que antes no lo hacíamos de la misma forma. Estábamos con la familia, pero solamente algunas horas para pasar mucho de ese tiempo, tal vez muchos de nosotros, viendo televisión o en tiempos de alimentación, pero no en la convivencia. De tal forma que hoy la única forma de poder crear convivencia sana es a través del amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la templanza, lo cual solamente Dios es capaz de producir en nuestras vidas. Mucha gente que no está basada en Dios, su vida está produciendo, pero otras cuestiones negativas que llega al punto de estar peleando, golpeando, agrediendo en algún momento. Y por eso digo en el devocional, necesitamos carácter más que nunca. Porque tristemente mucha gente malentiende. Cuando hablamos de una persona con carácter, es una persona que es fuerte en regaños, una persona que grita, cuando realmente la Biblia nos dice que ese no es un carácter fuerte, más bien es un carácter débil, y lo que mucho requerimos hoy en día es un carácter que glorifique a Dios con nuestra vida. Para ello, amada persona y querido hermano, la Biblia nos muestra que solamente Dios es capaz de producir eso en nuestras vidas, de tal forma que el versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, es decir, los pleitos, todas las cosas negativas que teníamos antes en nuestra vida, las hemos crucificado en Cristo, y ahora vivimos según el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Es decir, este punto al cual muchos han llegado bajo esta etapa en la cual estamos en nuestro país, que ni siquiera hemos entrado del todo, pero ya esta medida fue tomada hace algunas semanas, cuando se le dieron vacaciones a los niños, cuando se dieron algunas suspensiones laborales en algunos lugares no necesarios, para poder pasar el tiempo en casa de tal forma que no nos contagiáramos ni pudiéramos afectar a otros más
con un contagio masivo a las personas. ¿Sabes? Más que nunca requerimos el carácter para aprender a vivir como verdaderas familias. Si Dios nos da hoy la oportunidad de vivir en familia, necesitamos el carácter que Dios provee a nuestras vidas para vivir un tiempo agradable en casa y no que eso se convierta en un campamento de gritos, regaños, problemas y pleitos, tal vez como algunos lo tienen hoy en día. ¿Sabes, amada persona? Quiero a través de esto, con lo que compartí, la breve reflexión en estos versículos, lo que Dios puede producir en nosotros, recordemos, es el amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, para realmente a través de ello crear un ambiente de convivencia en nuestra familia, donde podamos disfrutar este tiempo que Dios nos está permitiendo. Quisiera darte algunas enseñanzas para el día de hoy basado en el pasaje que estamos leyendo. Y la primera de ellas, amada persona, tiene que ver con, número 1, pide a Dios cualquier cualidad de carácter que te falte, pues solo Él puede darla a tu vida. En el último devocional que tuvimos la semana pasada, que fue el sábado, hablábamos por ahí de lo que Dios puede producir en nosotros. El pasaje este es aún más claro y nos dice que la única forma de amar verdaderamente, la única forma de ser pacientes, la única forma de tener gozo en nuestra vida, la única forma de tener la paz en nuestro corazón, la única forma de ser amigable con la gente y de poder controlarnos nosotros mismos es a través de Cristo morando en nosotros. Por eso te invito a que si hay una falta de carácter en ese sentido de estas cualidades que el pasaje menciona, pídesela a Cristo, Él es el único que puede dártela. Segunda enseñanza que el pasaje nos muestra: ayudemos a los nuestros a crear un verdadero carácter en sus vidas. ¿Qué quiero decir con esta, amada persona? Que si tú has encontrado en Cristo y tú conoces el día de hoy, estás viendo este devocional y te das cuenta que solamente Cristo puede producir eso, llevemos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, hacia la persona de Cristo, porque Él es el único que puede dar en sus vidas lo que ellos en ese momento no tienen el día de hoy. ¿Sabes? Esto es como un sediento que encuentra agua y le dice a otros sedientos dónde encontrar esa agua para poder saciar su sed. Lo que tú y yo el día de hoy podemos tener o no sabíamos que podíamos tener, lo encontramos en Cristo. Llevemos a otros a ese punto para que ellos también puedan recibir la bendición que tú y yo tenemos el día de hoy. Tercera enseñanza que el pasaje nos muestra: si has ofendido a alguien en estos días, pide perdón a Dios y a esa persona. ¿De dónde saco esta enseñanza? El pasaje nos habla acerca de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, debemos de entender también cuando las cosas no las hacemos correctamente. Y esto debería de llevarnos no solamente a entender que hicimos algo incorrecto, sino a pedir perdón a Dios y a pedir perdón a la persona que hemos fallado, hemos ofendido con nuestra actitud, con una grosería, con una palabra, con un pensamiento, con lo que sea que hemos ofendido a esa persona. Vayamos y pidámosle perdón. Y Dios solamente es el único que nos faculta o nos capacita para que podamos pedir un perdón genuino hacia las demás personas. Cuarta cosa que nos enseña el pasaje: necesitamos arrepentimiento de corazón ante Dios para no regresar a lo mismo. Mucha gente que vive este tipo de cuestiones puede manifestar dos cosas en su vida. Número 1, remordimiento, sentirse mal por lo que ha hecho, pero al día siguiente volver a hacer lo mismo, volver a gritar, volver a lastimar, volver a agredir a un ser querido, porque solamente le remordió la conciencia lo que hizo, pero no hay un cambio de conducta. Por lo tanto, lo que digo, no requerimos remordimiento, requerimos un arrepentimiento verdadero de corazón delante de Dios que nos lleve a producir cambios en nuestra vida permanentes. Y el arrepentimiento es un volverse a Dios, es un cambio de mente, es una transformación de vida, para no regresar al mismo punto en el cual partimos cuando hicimos algo negativo. Te invitamos a buscar a Dios, te invitamos a entender que lo que más necesitamos en estos días es carácter. Por eso digo, necesitamos carácter más que nunca. Y ese carácter solamente lo puede producir la persona de Cristo
morando en nosotros. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos mañana.